Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos con algo que hacemos cada noche casi sin pensar, pero que, tiene unas implicaciones enormes para nuestra salud, sobre todo con el paso de los años. Hablamos de la postura al dormir y su conexión, que es muy directa, con la salud del cerebro y el riesgo de problemas serios como los ictus. Exacto. Un tema fundamental y a menudo olvidado. Para entenderlo mejor, vamos a basarnos en los análisis y la experiencia clínica que refleja el trabajo de la doctora Sofía Ramírez. Ella es una experta en el cuidado de personas mayores y, la verdad, lo que sus estudios revelan es bastante llamativo. Nos da una perspectiva muy, muy necesaria. Sí, sus aportaciones son clave en este campo. Nuestra misión hoy, entonces, es entender por qué algunas posturas que adoptamos, buscando estar cómodos, ¿verdad?, pues podrían estar, sin que nos demos cuenta, comprometiendo la llegada de sangre al cerebro. Silenciosamente, ese es el peligro. Vamos a ver los riesgos que identifica la doctora Ramírez. Y muy importante, las soluciones prácticas que se proponen, pensando sobre todo en quienes buscan consejo médico fiable. Claro, orientación clara y útil. Y para empezar, un dato que, a mí me dejó pensando. Según las investigaciones que maneja la doctora, ciertas posturas pueden llegar a reducir el oxígeno que llega al cerebro, hasta en un 38%. Es una cifra muy alta, sí. Y claro, esto no es solo el levantarse un poco aturdido o cansado. No. Puede ser un daño neurológico que se acumula, día tras día. Pues entremos en materia. ¿Por dónde empezamos? Mira, un punto clave que resalta la doctora Ramírez es cómo interpretar ciertas señales. ¿Señales como cuáles? Pues esos mareos por la mañana, una ligera confusión o el hormigueo en las manos. Ah, lo típico que a veces decimos es la edad. Exacto. Y que podrían ser, en realidad, pequeños avisos, microinfartos cerebrales nocturnos, causados simplemente por cómo dormimos. O sea, la cuestión no es solo cuántas horas dormimos. Sino cómo las pasamos en la cama. Justo. Y para ilustrarlo, podemos empezar por la postura que la doctora Ramírez considera la número 5 en peligrosidad. Vale, la quinta más peligrosa. ¿Cuál es? Dormir boca arriba, que en principio no suena mal, pero con una mano metida debajo de la almohada. Anda, pues sí que parece un gesto menor. Mucha gente lo hará, ¿no? Por comodidad. Muchísima. Y ahí está la trampa, en lo engañoso que resulta. Porque es peligroso. Ajá. Y esa compresión, aparte de poder dar molestias en el brazo, genera un flujo de sangre, digamos, turbulento, como un río que choca con una piedra. Ya veo. ¿Y eso? Ese caos circulatorio puede facilitar que se formen coágulos pequeños. Y el riesgo es que uno de esos coágulos se suelte y viaje al cerebro. Vaya. Y claro, en personas mayores, que sus vasos sanguíneos son menos elásticos, pues el riesgo aumenta bastante. Entiendo. Hay casos documentados de esto. Sí, la doctora menciona el caso de una señora, doña Carmen López, de 58 años. Dormía así siempre, empezó con debilidad en la mano al despertar, que no se iba, dolores de cabeza, cansancio por la mañana. Lo que ella achacaba a hacerse mayor, imagino. Exacto. Pero las pruebas de imagen mostraron otra cosa. Múltiples microinfartos cerebrales acumulados. El origen, su postura nocturna. ¡Qué increíble! Un gesto tan habitual. ¿Y se pudo hacer algo? ¿Tuvo solución? Por suerte sí. Y fue relativamente simple. Se centró en la ergonomía del sueño. ¿Cómo? Pues se le recomendó cambiar de almohada. Una de memory foam, viscoelástica, pero firme y del grosor adecuado para ella. O una almohada en cuña. Ah, para elevar un poco. Eso es. El objetivo era sostener bien la cabeza y el cuello sin necesitar el brazo debajo y elevar un poco el tronco para repartir la presión. Y funcionó. A los 6 meses, los síntomas de doña Carmen, el cansancio, los dolores, la debilidad, desaparecieron. Es un buen ejemplo de prevención con pequeños cambios. Muy interesante. Vale, esa es la número 5. Si esa ya tiene su miga, ¿cuál es la número 4? De número 4 es dormir boca abajo, con la cabeza girada hacia un lado. Uf, esa sí que la conozco. Mucha gente dice que es la única forma en la que se duerme bien. Es una percepción común, sí, pero para la salud vascular cerebral es muy problemática. ¿Por qué? Piénsalo, la cabeza pesa unos 5 kilos. Si la mantienes girada horas y horas, noche tras noche. Ejerces presión, claro. Exacto. Tensionas las arterias del cuello. La carótida del lado hacia el que giras se comprime y la del otro lado se estira demasiado. Y hablamos de las carótidas, las principales, que llevan sangre al cerebro. Las autopistas principales, sí. Alterar su flujo así, de forma crónica,
favorece dos cosas malas: que se formen placas de grasa, ateroma, y que las paredes de las arterias se debiliten. ¿Hay estudios sobre esto? Sí, hay uno importante de la Universidad de Michigan, de 2021. Siguieron a más de 2.000 personas y vieron que los que dormían así, boca abajo, con la cabeza girada, tenían un 33% más de probabilidad de tener placas en las carótides. Un tercio más. Pero espera, lo más fuerte. Tras 20 años con ese hábito, su edad vascular era como si tuvieran 10 años más. 10 años de envejecimiento arterial solo por cómo duermes. Es tremendo. Y afectaba incluso a gente de menos de 50 años. Y esto se traduce en problemas reales. ¿Algún caso? Sí. Se describe el caso de Julio Fernández, 47 años. Dormía boca abajo desde siempre, girando a la izquierda. Empezó a tener como destellos de luz, visión borrosa pasajera en un ojo, lo que se llama amaurosis fugaz, una señal de alerta. Falta de riego. Posiblemente sí. Le hicieron un estudio de las arterias del cuello, un ecodoppler, ¿y qué encontraron? Un estrechamiento importante en la carótida izquierda. Justo la que comprimía cada noche. Y él no tenía otros factores de riesgo, dices. No, ni tensión alta, ni colesterol, nada más. El factor clave parecía ser la postura. ¿Y qué se hizo? Pues, aparte de lo general, un cambio radical en cómo dormir. Se le recomendó usar una almohada corporal larga, un body pillow, para abrazarla y evitar girarse boca abajo. Ajá, como una barrera física. Y una almohada cervical buena para dormir de lado. Le costó adaptarse, claro, pero en 3 meses los síntomas visuales desaparecieron. Vaya cambio. Queda claro que boca abajo no es buena idea. Nada recomendable para el cerebro, no. Pasemos a la número 3. Esta creo que la hacemos casi todos alguna vez. De lado, pero con el brazo doblado debajo de la cabeza, como abrazando la almohada. ¿Qué problema hay con esa? Dormir de lado se suele recomendar, ¿no? Dormir de lado en sí no es malo. El problema es usar el brazo de almohada. ¿Y eso por qué? Pasan dos cosas. Una, comprimes los nervios del brazo, el plexo braquial. De ahí viene el hormigueo, el brazo dormido. Ah, vale. El típico se me ha dormido el brazo. Eso es. Pero lo más importante para el cerebro. Reduces el flujo de sangre que pasa por una zona clave, el desfiladero torácico. Es un espacio estrecho por donde van arterias y venas hacia la cabeza y el brazo. Si lo comprimes, afectas indirectamente al riego cerebral. También hay datos de esto. Sí, un estudio de Stanford de 2022, con 900 personas monitorizadas con sensores mientras dormían. Los que dormían con el brazo bajo la cabeza tenían, de media, 43 episodios por noche de bajada de flujo sanguíneo cerebral. 43 veces por noche. Y sumando esos episodios, acumulaban casi 2 horas diarias de peor oxigenación en el cerebro. 2 horas cada día. Uf, eso durante años tiene que ser... Malísimo, claro. A largo plazo, el estudio vio que después de 15 años así, tenían más lesiones en la sustancia blanca del cerebro. Esas se asocian a deterioro cognitivo leve. Problemas de memoria, concentración... Exacto. Y un 56% más de riesgo de ictus que los que dormían de lado, pero sin usar el brazo de apoyo. Es muchísimo. La doctora Ramírez cuenta el caso de Teresa Aguilar, enfermera jubilada, 63 años. Llevaba décadas durmiendo así, vida sana, activa, pero empezó con problemas de memoria. La resonancia mostró cambios por falta de oxígeno crónica debida a la postura. Hipoxia postural crónica. A pesar de cuidarse. A pesar de cuidarse. La solución fue doble. Una almohada anatómica buena, que rellenará bien el hueco entre hombro y cuello. Para no necesitar el brazo. Eso. Y aprender una técnica llamada cuarto de giro. Es inclinarse un poquito hacia adelante al estar de lado, para liberar presión del hombro. ¿Y le funcionó? Pues sí. Con disciplina, que al principio cuesta, ¿eh? Incluso se ponía recordatorios. Pero en 6 meses sus pruebas de memoria mejoraron. Es que a veces lo cómodo para los músculos no lo es para el cerebro. Exactamente. Es una lección importante. Entendido. Si está tan común, es la número 3 que nos queda. La número 2 has dicho que es la posición torcida o pretzel. Suena retorcida, nunca mejor dicho. Quizá alguien la adopte para aliviar la espalda, ¿puede ser? Esa es la trampa justamente. Puede dar una sensación falsa de alivio lumbar, pero es muy peligrosa para la circulación cerebral. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? En esa postura el tronco gira para un lado y las piernas para el otro. Hay una torsión fuerte en la columna, y esa torsión comprime las arterias vertebrales. Son las que suben por dentro del cuello y llevan como el 20% de la sangre al cerebro, sobre todo a la parte de atrás. ¿Y comprimirlas es como? Como retorcer una manguera.
El flujo se vuelve turbulento, se puede estancar y se pueden formar coágulos. Vaya lío circulatorio. ¿Hay estudios? Sí. Uno de la UCLA en Los Ángeles de 2023 usaron imagen avanzado para ver el flujo en tiempo real en 1.800 personas. Y fue alarmante. Los que dormían en pretzel tenían una reducción media del 67% del flujo en las arterias vertebrales. 2/3 menos de sangre por ahí. Y en los mayores de 55 años detectaron incluso microémbolos, pequeños coágulos viajando. Qué peligroso. ¿Y a largo plazo? ¿Se sabe qué pasó? Le siguieron 3 años. El 14% de los que dormían así sufrieron un ictus, sobre todo en la zona de las vertebrales. ¿Y en el grupo control? Solo un 3%. La diferencia es brutal. Muchísima diferencia. ¿Algún caso ilustrativo? El de Tomás Andrade, 55 años. Dormía muy torcido por una lesión lumbar antigua. Sin otros factores de riesgo, pues ingresó en urgencias con un ictus en la circulación posterior, la zona de las vertebrales. Justo lo que indica el estudio. Exacto. Y en su rehabilitación fue clave la reeducación postural nocturna. ¿Le enseñaron a usar almohadas? Sí, estratégicamente. Una entre las rodillas, otra en la cintura, una cervical buena. Para alinear la columna. Con eso, y fisio para la espalda, consiguió una postura neutra y no ha vuelto a tener problemas vasculares. O sea que esa comodidad lumbar era muy engañosa. Muy engañosa y muy cara para el cerebro. Llegamos a la número 1. La que la doctora Ramírez considera la peor de todas. Especialmente común en personas mayores, dices. La fetal, pero muy encogida, con la barbilla pegada al pecho, que puede parecer protectora, ¿no? Como volver al útero casi. Exacto. Esa sensación de seguridad es lo que la hace frecuente, pero hemodinámicamente, para el cerebro, es nefasta. ¿Por qué es tan mala? Tiene un doble efecto terrible. Primero, esa flexión tan fuerte del cuello comprime las dos arterias carótidas a la vez. Puede reducir el flujo que entra al cerebro hasta un 45%. ¿Casi la mitad? Y segundo, igual de grave, bloquea las venas yugulares, las que sacan la sangre del cerebro. O sea, entra mal la sangre y sale peor. Exacto, una tormenta perfecta. La sangre entra con dificultad y no puede salir bien. Resultado, aumenta la presión dentro del cráneo. Madre mía. ¿Y los estudios qué dicen de esta postura? Hay uno de Harvard, de 7 años, con 2.400 personas. Los que dormían así crónicamente tenían más de 100 episodios por noche, de bajada importante del flujo cerebral. Más de 100. Y tras solo 5 años, el 78% tenía signos de falta de riego crónico en el cerebro. Y un riesgo de ictus 11 veces mayor que los que dormían en posturas neutras. 11 veces. Es una barbaridad esa cifra. ¿Y en los mayores de 60? Peor aún. El 92% de los mayores de 60 que dormían así tenían infartos silenciosos, pequeñas lesiones en la resonancia, y más de un tercio tuvieron un ictus clínico, con síntomas, durante los 7 años del estudio. ¡Qué datos más duros! La doctora Ramírez cuenta el caso de don Ricardo Salazar, 68 años. Dormía hecho un ovillo total. Su mujer decía que a veces por la noche jadeaba o se le ponían los labios azulados. Señales de falta de oxígeno. Claramente, y una mañana despertó con un ictus agudo. Las pruebas confirmaron el ictus reciente, pero también vieron muchas lesiones antiguas, cicatrices silenciosas de años de mala postura nocturna. ¡Qué historia! ¿Pudo cambiar él? ¿Se pudo hacer algo? Fue un proceso, pero sí. Se atacó por varios frentes. Le pusieron un collarín cervical blando, solo para dormir, para evitar físicamente esa flexión tan bestia del cuello. Ajá. También una almohada larga tipo cuña de embarazo, para que no pudiera acurrucarse tanto. Y entiendo que quizás había algo más detrás. Sí, muy importante. Se trabajó con terapia psicológica la ansiedad que le llevaba a buscar esta postura tan cerrada. Claro, abordar la raíz. Y con todo eso, logró una postura más neutra y no tuvo más problemas vasculares. Nos enseña que lo que parece seguro o confortable psicológicamente puede ser muy dañino para el cuerpo. Entendido. Después de este repaso por las 5 posturas de riesgo, la pregunta es clara. Si todas estas formas tan comunes son un problema, ¿hay alguna forma segura de dormir? ¿Una postura que proteja el cerebro? Sí, afortunadamente sí. La doctora Ramírez la llama la posición cardiovascular neutra. Suena bien. ¿En qué consiste? La idea es dormir boca arriba, en decúbito supino, pero idealmente entre 15 y 30 grados. Y muy importante, manteniendo las curvas naturales de la columna, sobre todo la del cuello. ¿Y por qué esta es buena? Porque así la sangre fluye libremente hacia el cerebro y desde el cerebro,
sin obstáculos. No comprimes arterias importantes como las carótidas o las vertebrales, y tampoco bloqueas las venas yugulares para salir. Ajá, facilitas todo el circuito. Exacto. Es un equilibrio sencillo pero muy poderoso. Ni plano ni muy sentado. Buscando la armonía circulatoria. Suena muy lógico. Pero claro, la parte práctica. ¿Cómo conseguimos eso en casa? No todo el mundo tiene camas articuladas. Muy buena pregunta. La opción ideal sería esa, una base ajustable. Pero si no, se puede lograr algo muy parecido. ¿Cómo? Con un cojín grande en forma de cuña debajo del torso, desde la cintura hasta la cabeza. Vale, una cuña. ¿Y para el cuello? Ahí la clave es una buena almohada cervical, que rellene bien el hueco entre los hombros y la cabeza, para que el cuello quede alineado, ni caído para atrás ni empujado hacia adelante. Entiendo. ¿Algún otro truco? Alguna gente encuentra útil poner una almohada pequeña debajo de las rodillas. Ayuda a relajar la lumbar y evita que te resbales hacia abajo si usas la cuña. Buenos consejos prácticos. Pero, ¿y si llevamos toda la vida durmiendo de otra forma? ¿Cambiar un hábito tan metido? Debe ser difícil. Es un desafío, sí. La doctora Ramírez insiste mucho en la adaptación gradual. Poco a poco. Exacto. Nadie espera cambiar de golpe. Se puede empezar intentando estar en la posición neutra solo los primeros 30 minutos, y luego ir aumentando el tiempo. ¿Y si te giras sin darte cuenta? Pueden ayudar barreras. Poner almohadas a los lados del cuerpo para que te frenen un poco si intentas rodar a tu postura antigua. Ajá, ¿como topes? Eso es. La experiencia dice que la mayoría se acostumbra en 2 o 3 semanas. Y lo curioso es que muchos notan que descansan mejor. Ah, sí. Sí, se despiertan menos, con menos molestias o rigidez. Pues es un buen incentivo. Desde luego. El mensaje de fondo de la doctora Ramírez es potente. La calidad del sueño no son solo horas. Depende muchísimo de asegurar una buena circulación en el cerebro mientras dormimos. Adoptar esta posición cardiovascular neutra es cuidar activamente nuestro cerebro cada noche. Regalarle oxígeno y condiciones para repararse. Exacto. Una inversión silenciosa, pero de un valor enorme para la salud, la memoria, la independencia, a largo plazo. Queda clarísimo. Decisiones que parecen pequeñas, como nos ponemos en la cama, tienen un peso enorme en la salud cerebral, sobre todo pensando en el riesgo de ictus al envejecer. Hemos visto las posturas peligrosas y la alternativa segura que propone la doctora Ramírez. Sí, información muy valiosa. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Inspirada en lo que nos has contado. Cada noche es una oportunidad activa de cuidar nuestro cerebro. Con toda esta información, ¿qué pequeño ajuste, por mínimo que sea, podría cada uno empezar a probar desde ya, como un paso consciente para cuidar su salud y su autonomía en el futuro? Una pregunta clave para llevarse a casa. Pues agradecemos muchísimo estas perspectivas basadas en la investigación y la experiencia clínica que comparte la doctora Sofía Ramírez. Ha sido muy revelador. Un placer compartirlo. Hasta nuestra próxima exploración.